Crecí como hijo de militar en San Diego, California. Mi papá estuvo en el cuerpo de Marines durante 25 años, alcanzando finalmente el rango de sargento, primero antes de retirarse en 2011. Estoy muy orgulloso de él y lo quiero mucho, pero no voy a endulzarlo. Crecer con un padre en el ejército no fue fácil. No estaba en casa mucho y cuando lo estaba, era algo disciplinario. No tuve ni de cerca tanta libertad como algunos de mis amigos, pero eso fue tanto una bendición como una carga, porque me mantuvo enfocado en la escuela y me dio los medios para entrar a una buena universidad más adelante en la vida. Sin duda, lo peor de que estuviera en el cuerpo de Marines fue cuando tuvo que ir a la guerra. Aunque no fue parte de la fuerza de invasión inicial, mi papá fue desplegado en Irak en junio de 2003. Yo tenía 11 años en ese momento, y realmente fue terrible tener que despedirme de él, sin importar cuánto intentara tranquilizarnos de que estaría bien. Tenía la edad suficiente para ser consciente agudamente de que podría haber sido la última vez que hablara con él, la última vez que lo abrazara, la última vez que lo vería vivo. Como es de esperar, los siguientes 6 meses fueron algunos de los más estresantes de mi vida. Cada pequeño informe de noticias que veía en la televisión me llenaba de ansiedad extrema, y cada vez que recibíamos noticias de que un militar había muerto allá, temía lo peor. Mamá intentó protegerme lo mejor que pudo, pero sin sonar demasiado presumido, era un niño inteligente, inquisitivo y sensible, y ella solo podía hacer tanto para evitar que me preocupara. Así que en septiembre de 2003, mamá decidió llevarme a Disneyland durante el fin de semana para distraerme de las cosas. Para ser honesto, fue exactamente lo que necesitaba. Cuando era niño, estaba enormemente interesado en las películas de Disney, y aunque ya había ido a Disneyland varias veces antes, estar tan estresado en casa significaba que verlo de nuevo era como hacerlo con ojos nuevos. Me saqué fotos con tantos personajes como pude y cada atracción en la que mamá y yo montamos parecía aliviar un poco más mi ansiedad y depresión. Todo el primer día fue maravilloso, hasta que nos pusimos en la fila para montar en la montaña rusa Big Thunder Mountain. Estoy bastante seguro de que eran alrededor de las 11:30 cuando nos subimos a los pequeños carros para el propio viaje. Todo iba bien al principio. Íbamos a toda velocidad por todas estas vueltas y giros hasta que llegamos al pequeño escenario del desierto falso, y luego subimos por una pendiente hacia un túnel oscuro. Solo recuerdo sentir una sacudida en esos carros, todo mientras estábamos en la oscuridad, y luego este horrible crujido de metal y un golpe, antes de que las personas en los carros delante de nosotros comenzaran a gritar. Todo se detuvo de repente, y todos estábamos muy sacudidos por ello. Pero fue entonces cuando escuché algunas de las peores cosas que he escuchado en mi vida. Una mujer comienza a preguntar en voz alta: «Mark, Mark, Mark, despierta, despierta, Mark». Estábamos en su mayoría en la oscuridad, pero había un poco de luz que venía de las aberturas del túnel a cada lado de nosotros, y recuerdo haber visto cómo algunos de los carros ni siquiera estaban en las vías, y cómo los carros delante de nosotros estaban todos mojados y brillantes con algún tipo de fluido. Un fluido que solo más tarde me di cuenta que era la sangre de alguien. En los momentos después de que los carros se detuvieron, la gente comenzó a salir de ellos y a caminar por el túnel lo más rápido posible, gritando que alguien estaba gravemente herido y que necesitábamos ayuda allá arriba lo antes posible. Mientras mi mamá y yo salíamos del carro y seguíamos, pude ver que el tren en la parte delantera de la montaña rusa se había descarrilado, y que la parte trasera de la cosa se había montado en el carro detrás de él. Fue solo entonces que me di cuenta de que quien estaba en el carro detrás de él habría tomado toda la fuerza de esa cosa mientras subíamos esa pendiente, pero también había gente en los carros delante de nosotros que estaban atrapados por ello, atascados en los carros y sin poder salir debido a la forma en que estaban posicionados en el túnel. Afortunadamente, mi mamá y yo no estábamos atrapados, así que pudimos salir de allí. Pero creo que pasaron como media hora antes de que los bomberos pudieran sacarlos, para que los paramédicos los trataran antes de llevarlos al hospital. Todas las personas que pudieron salir fueron llevadas por el personal del parque hacia el River Bell Terrace, donde se había establecido un área de tratamiento médico. Como dije, mi mamá y yo estábamos en su mayoría bien, solo un poco sacudidos por todo el asunto.
pero había personas con lesiones bastante graves que no tuvieron tanta suerte, y luego nos enteramos de que el hombre que había estado en el primer carro en realidad había muerto a causa de sus heridas. Es terriblemente trágico que alguien debería perder la vida cuando todo lo que querían hacer era ir a Disneyland, a divertirse en algunas montañas rusas, y sé que es un poco perturbador pensar en ello de esta manera, pero tuvimos mucha suerte ese día. Podrían haber muerto muchas más personas y, honestamente, me sorprendió cuando descubrí que fue solo una persona la que perdió la vida ese día. Al menos la mitad de los pasajeros en la montaña rusa podrían haber muerto por la forma en que el tren simplemente montó los carros detrás de él. Desde ese día, nunca he vuelto a montar en una montaña rusa, y los parques temáticos en general me dan un poco de miedo. Sé que son súper divertidos, y espero superar mi miedo a ellos algún día, pero por el momento estoy más que feliz de simplemente evitarlos y mantenerme a salvo. Porque incluso el sonido de la gente gritando en ellos me recuerda mucho a Big Thunder Mountain, y cómo esa pobre mujer seguía gritando para que su esposo o hijo o lo que fuera despertara. En 1999 solía trabajar en Disney World en Orlando, Florida. Era un custodio, que es básicamente la forma elegante de Disney World para decir conserje. Mayormente trabajábamos cuando el parque estaba cerrado, limpiando el lugar, vaciando la basura y tratando todos los elementos acuáticos del parque con productos químicos de limpieza para evitar que se estancaran y se volvieran malolientes. Pero también había un poco de interacción con los huéspedes, como dar direcciones, ayudar a los huéspedes a planificar su día y responder a las millones de preguntas que tenían sobre el parque. Así que supongo que mi trabajo era 70% conserje y 30% punto de información ambulante. Había grandes ventajas, pero también enormes desventajas. Tenía huéspedes descontentos que se acercaban a mí y se quejaban del clima tormentoso porque significaba que algunas atracciones estaban cerradas durante algunas horas. Así que tenía que lidiar con eso sonriendo y asintiendo, mostrando simpatía. Pero a veces juraría que querían que aplaudiera con las manos y desapareciera mágicamente las nubes sobre nuestras cabezas, como si fuera mi culpa que eligieran visitar Disney World durante la temporada de huracanes. Amigo, haz mejores elecciones, ¿vale? También tuve que lidiar con niños perdidos algunas veces, y también tuve que llevar artículos de valor al departamento de objetos perdidos en Main Street, lo cual era divertido porque significaba que podía pasear por Magic Kingdom camino al departamento de objetos perdidos. Esa fue una de las cosas buenas de ser custodio, se te permitía caminar por todo el parque dentro de lo razonable. Por ejemplo, si un huésped quería direcciones a Space Mountain, podía llevarlos hasta Tomorrowland en lugar de simplemente decirles cómo llegar. Esto funcionaba bien cuando intentaba comunicarme con huéspedes que no hablaban inglés. Tuve muchos buenos momentos durante ese trabajo. Todo el equipo era como una gran familia, pero supongo que por eso lo que estoy a punto de contarles es probablemente lo peor que me ha pasado en toda mi vida, y por qué todavía me afecta un poco, 21 años después. Esto sucedió el segundo fin de semana de febrero de 1999. El parque abría a las 11 de la mañana, así que solíamos pasar las primeras 2 o 3 horas de nuestros turnos haciendo limpiezas cosméticas, probando atracciones y asegurándonos en general de que el parque estuviera listo para el día. La sección de la mañana de mi turno implicaba ayudar con la limpieza y preparación de Tomorrowland. En un momento estaba caminando por el parque y vi a este tipo, Ray, en la plataforma del Skyway en Fantasyland. Estaba barriendo, silbando para sí mismo, generalmente siendo el tipo alegre que era. Ray tenía unos 60 años en ese momento y ya llevaba con nosotros como un año. A todos les caía bien. Era mayor que la mayoría, pero era muy relajado, amigable y siempre dispuesto a ayudar a sus compañeros de trabajo. Como dije, éramos una gran familia de esa manera. Trabajábamos juntos, salíamos juntos e incluso algunos de nosotros vivíamos juntos. Le grité, «Buenos días, Ray Ray». Él solo me sonrió, devolvió el saludo y me saludó con la mano antes de volver a su tarea de barrer. Era una mañana hermosa. Todos estábamos de buen humor. Era otro día en el paraíso literal en mi mente. Así que caminé hacia Tomorrowland durante unos minutos más, cuando escuché un zumbido eléctrico lento sobre mi cabeza, el sonido del Skyway poniéndose en marcha mientras las góndolas de 4 personas
comenzaban a moverse a lo largo de la pista. Todavía me siento terrible por haber tardado tanto en darme cuenta de lo que estaba tan mal en la situación. Era un domingo por la mañana y estaba bastante cansado y ligeramente resacoso por haber salido a beber la noche anterior con algunos de los otros miembros del elenco. Honestamente me tomó un tiempo dejar de culparme por no haber evitado lo que sucedió, porque pensé que si hubiera estado un poco más alerta, habría podido realmente ayudar. Pero entonces me di cuenta. Las góndolas se movían bastante rápido en su primer bucle de prueba, y Ray todavía estaba en la plataforma. Alguien había encendido el Skyway y no habían revisado si el área estaba despejada o no. Así que simplemente comencé a correr en la dirección opuesta a la que había caminado, siguiendo la plataforma del Skyway, y esperando alcanzar a Ray antes de que las góndolas lo alcanzaran. Corría tan rápido como podía, intentando alcanzar la góndola líder, pero simplemente no podía cerrar la distancia a tiempo. Miré hacia arriba y vi a Ray silbando para sí mismo con la espalda hacia las góndolas, sin verlas en absoluto mientras se acercaban. Así que empecé a gritarle y tratar de advertirle antes de que las góndolas lo empujaran fuera del Skyway, que estaba a unos 18 metros de altura. Él me escuchó, se volteó y obviamente se horrorizó al ver que alguien había encendido el Skyway sin verificar si estaba despejado. Tenía una mezcla de enojo y miedo en su voz mientras se volvía y comenzaba a moverse lo más rápido que podía para alejarse de la góndola, pero simplemente no pudo moverse lo suficientemente rápido. La cosa lo alcanzó bastante rápido, pero no lo empujó de inmediato. Ray agarró la góndola e intentó meterse dentro para detenerse de caer, pero simplemente no era lo suficientemente fuerte. Y de repente lo vi colgando de la cosa en peligro de caerse los 18 metros completos hasta el concreto. Solo le gritaba, «Aguanta, Ray, solo aguanta». Pero no había nada que pudiera hacer. Solo tenía que verlo luchar por agarrarse a esa góndola mientras avanzaba por el Skyway, sabiendo que era cuestión de tiempo antes de que perdiera el agarre y cayera. Vi a Ray mirando por encima del hombro y hacia abajo al suelo debajo de él de vez en cuando, y nunca olvidaré la mirada de terror absoluto en su rostro, ni esa sensación de pura impotencia que sentí mientras veía todo eso desarrollarse. Luego, la góndola comenzó a pasar sobre unos parterres de flores en lugar de solo concreto puro. Pensé que el suelo y las plantas tendrían que ser una mejor opción para caer sobre ellos. Así que comencé a gritarle, «Salta, Ray, salta. Los parterres de flores, vamos». Entonces no sé si él se soltó deliberadamente o simplemente perdió el agarre, pero cayó desde los 18 metros completos hacia abajo, aterrizando con un golpe audible en los parterres de flores debajo de él. Verlo caer fue como cámara lenta o algo así. Parecía caer tan lentamente, pero supongo que es solo porque tenía una caída tan larga. Estaba en un estado terrible cuando llegué a él. No se movía para nada, simplemente yacía allí entre las flores, con los ojos vidriosos, gimiendo y jadeando de agonía. Y en el momento antes de correr a buscar ayuda, lo vi escupir sangre en su labio inferior y barbilla. Estaba llorando cuando finalmente encontré a otro miembro del elenco para que ayudara, rogándole que llamara al 911 para que pudiéramos conseguir una ambulancia lo más rápido posible. Los servicios de emergencia llegaron menos de 20 minutos después, y llevaron a Ray fuera del parque en una camilla antes de llevarlo al Orlando Regional Medical Center. Todos rezamos para que estuviera bien, y nos dio una gran esperanza que hubiera aterrizado realmente en los parterres de flores y no en el concreto directo, lo cual definitivamente habría matado a cualquiera que hubiera caído desde esa altura. Pero unas horas más tarde, nos enteramos de que no lo había logrado, que sus lesiones fueron tan graves que había fallecido a pesar de lo que el personal del hospital había hecho por él. La caída causó demasiado trauma, demasiado sangrado interno, y se deslizó después de que lo operaron para drenar la sangre de sus pulmones. Todos estábamos absolutamente devastados por haber perdido a un miembro del elenco tan alegre, encantador y dedicado. Ray hacía que todos nuestros días fueran un poco más brillantes, y sería imposible reemplazarlo realmente. Sentí por su familia, sentí por sus amigos, pero realmente sentí por el miembro del elenco que encendió las góndolas antes de asegurarse de que el Skyway estuviera despejado. Técnicamente, Ray debería haber terminado su barrido a esa hora de la mañana, pero como dije, era dedicado y era el tipo de persona que no terminaba un trabajo hasta que se hiciera correctamente. La persona que encendió las góndolas, a quien no nombraré,
Estaba totalmente inconsolable, tanto que tuvo que ser puesto en licencia antes de finalmente renunciar. Se culpaban por la muerte de Ray, diciendo que deberían haber revisado las cámaras, hecho un recorrido para asegurarse de que la plataforma estuviera despejada. No fue culpa de nadie, he llegado a aceptarlo. Fue simplemente una falla de comunicación, y podría haberle pasado a cualquiera. No fue mi culpa. No fue culpa de Ray. No fue culpa del operador del Skyway. Fue solo un horrible giro del destino. Todos los que pudieron obtener tiempo libre asistieron al funeral de Ray. Todos queríamos estar allí para su familia lo mejor que pudimos, para asegurarles que su esposo y padre era uno de los tipos más dulces que habíamos conocido. Ray fue el primer miembro del elenco en morir en el parque en más de 10 años, y se erigió un pequeño memorial entre bastidores para él, para que todos pudiéramos recordarlo en su mejor momento, con una sonrisa en su rostro en lugar de asustado y roto. Descansa en paz, Raymond Barlow. Te amamos y te extrañamos cada día. Es el sueño de todo niño ir a Disney World, ¿verdad? Es un sueño que muchos niños estadounidenses nunca llegan a cumplir, y mucho menos los británicos. Así que siempre me sentí extremadamente afortunado y privilegiado de que mis padres no solo tuvieran la capacidad financiera para llevar a nuestra familia a Florida durante un par de semanas, sino también de que realmente se tomaran el tiempo para hacer algo así. Probablemente no quisieran hacerlo, quiero decir, sin ofender a nadie que sí, pero ¿qué adulto en su sano juicio quiere pasar tanto tiempo haciendo fila bajo el sol abrasador, después de pagar por churros carísimos con salsa de chocolate? Y ni siquiera menciono el puro timo que son los dólares Disney. A pesar de todo, mis padres cedieron a nuestros ruegos a mí y a mi hermana, para llevarnos al otro lado del Atlántico hasta posiblemente el estado más loco de la Unión, Florida. Esto sucedió hace mucho tiempo, en 1998. Así que discúlpame si recuerdo mal algunos detalles sobre el parque en sí, pero recuerdo claramente el año porque justo había salido el juego StarCraft, y tuve la suerte de conseguir una copia en Estados Unidos antes de que estuviera disponible comercialmente en el Reino Unido. Para mí, de 10 años, Florida era como la tierra perdida o algo así. Tenía dinosaurios de verdad, es decir, granjas de caimanes donde podías alimentar a esos grandes viejos bestias con trozos de carne. Algo que me daba mucho miedo hacer yo, pero que me encantaba ver a mi papá hacer antes de escapar por el paseo de madera, como si estuviera regresando a un estado infantil puro de puro miedo primordial. Era la tierra de Tropicana, donde las porciones de comida eran enormes en comparación con las del Reino Unido, y donde la hierba y los árboles eran tan diferentes y fantásticos que podría haber aterrizado en un mundo alienígena paradisíaco. Era el estado del sol, tanto en nombre como en naturaleza, y por supuesto, era el hogar del lugar más mágico de todo el universo, Disney World. Pero fue durante nuestro tercer y último día de visita a Disney World que ocurrió algo que no entendí completamente hasta que fui mucho mayor, y cuya verdad mis padres intentaron protegernos a mi hermana y a mí durante el mayor tiempo posible. Y así fue como sucedió. Recuerdo que estábamos en la parte de Animal Kingdom del parque. Siempre me interesó mucho la historia natural cuando estaba creciendo, así que estaba particularmente emocionado de ver esta parte de Disney World, y estaba increíblemente feliz y emocionado de estar allí. Había tenido que esperar 3 días enteros en Disney antes de que finalmente pudiéramos ver esa parte específica, y todos los demás niños parecían estar igual de felices que yo, excepto uno. En el autobús lanzadera hacia el parque, recuerdo haber visto a esta niña pequeña con su papá, que parecía miserable de una manera poco característica para un niño que tenía la buena fortuna de estar visitando Disney World. Pero siempre hay un niño melancólico en el grupo, ¿verdad? Uno que nunca parece divertirse sin importar lo que esté pasando. Así que honestamente, aunque estaba confundido al respecto, lo olvidé bastante rápido porque mi propia emoción por ver todos los animales me abrumó rápidamente. Mi película favorita de Disney era El Rey León, así que imagina, estaba emocionado. Pero durante todo el día, ya sea en los paseos o en el pequeño tour safari o comiendo en uno de los cafés, veía a esta niña y a su papá, y ella parecía consistentemente agotada e infeliz. Me encontré observándola más de lo que debería, hasta que mi mamá y papá me dijeron, «Deja de mirar a otros niños, es de mala educación». Así que lo dejé porque sabía que tenían razón.
Por supuesto que era grosero mirar, y además la niña parecía estar terriblemente molesta, así que seguramente yo solo empeoraría las cosas. Un rato después, recuerdo que caminaba con una de esas enormes sodas americanas de 1.000.000 de onzas o lo que sea, feliz como una lombriz, cuando vi a la niña y a su papá delante de nosotros. No voy a fingir que sabía que algo estaba mal. No lo sentía para nada. Pero algo me pareció un poco extraño en toda la situación. A los 10 años odiaba sostener la mano de mi mamá o papá. Es lo que hacen los bebés, decía. Y al parecer esta niña tampoco estaba muy entusiasmada con sostener la mano de su papá, e incluso intentó soltársela en un momento dado, pero él seguía agarrándola. En un punto, empezó a agarrarle fuertemente la muñeca y a decirle que se comportara. Obviamente, encontré esto bastante angustiante y miré a mi papá como para decirle, ¿estás viendo esto? Medio esperando que me dijeran que dejara de mirar otra vez. Ambos mis padres parecían preocupados por lo que estaba pasando, pero no me atreví a decir nada. Ya era lo suficientemente mayor como para saber que algunos niños se portan mal a veces, y la gente alrededor tenía esa sensación incómoda de haz como si no estuviera pasando. Pero entonces, en lugar de calmarse, la niña estalla en lágrimas y comienza a sollozar. Quiero a mi mamá, mientras el hombre intenta tranquilizarla diciendo cosas como te llevaré pronto con mamá, cariño, y todas esas cosas. Lo siguiente es un poco borroso en mi memoria. Hubo mucho alboroto, pero así es como mi papá cuenta la historia desde su perspectiva. Aparentemente, mientras la niña esperaba, mi papá escuchó claramente que ella decía, quiero a papá. ¿Dónde está papá? Como él lo cuenta, el ambiente en la multitud a nuestro alrededor cambió visiblemente cuando de repente se hizo evidente que el tipo que la había estado llevando por el parque no era su padre. Hubo una ligera vacilación, aunque nadie actuó sobre la revelación en los primeros minutos o algo así, y con buena razón. El tipo podría haber sido su tío, un amigo de la familia, un tutor legal o algo así. No había nada evidentemente malicioso al respecto, al menos hasta que el tipo le grita de una manera claramente no paternal. Aparentemente algún otro papá estadounidense dijo algo como, ¿hay algún problema, amigo? Y el tipo rápidamente calmó la situación diciendo que no, que la niña solo estaba teniendo una rabieta. Entonces alguien preguntó si el tipo era realmente el papá de la niña, a lo que aparentemente respondió que sí, antes de intentar nuevamente tranquilizar a la multitud reunida, diciendo que todo estaba bien, y que ella solo estaba teniendo una rabieta. Lo siguiente lo recuerdo bastante claramente porque la niña gritó algo antes de que el hombre que la acompañaba le tapara la boca tan fuerte que sonó como una bofetada. Mi mamá empezó a alejarme a mi hermana y a mí de la escena, ya que empezaba a ponerse fea, muy fea. Según la versión de mi papá, lo que la niña había gritado antes de que el tipo intentara callarla es que él no era su papá en absoluto, y que él la había llevado de no sé dónde. Entonces comienza a confundirse para mí nuevamente, porque todo tipo de gente empezó a moverse hacia adelante y a bloquear mi vista, y todo el gritar y el movimiento comenzó. Pero recuerdo ver a una mujer robusta abriéndose paso entre la multitud con esa misma niña en brazos, que en ese punto solo sollozaba incontrolablemente. Después de eso, recuerdo ver que la multitud que se había formado alrededor del tipo comenzaba a moverse y cambiar. Había gritos y gritos, quiero decir, del tipo que eran tan intensos y aterradores que me hicieron temblar de miedo y que hicieron que mi hermana pequeña empezara a llorar. Pero cuando llegó la seguridad del parque, que yo, de 10 años, simplemente asumí que eran la policía, la multitud comenzó a dispersarse. Recuerdo claramente ver al hombre que aparentemente había llevado a la niña, siendo sujetado en el suelo con alguien encima de él. Esa es la única parte que recuerdo con absoluta claridad hasta el día de hoy. Gran parte de mi memoria ha sido completada con las versiones que me contaron mis padres sobre el evento, pero la imagen de la furia en el rostro de ese hombre como se retorcía, todavía está grabada en mi mente, y se ha vuelto aún más siniestra por el hecho de que ahora sé por qué estaba tan enojado. Había llevado a esa niña y la mantenía dócil porque le había prometido un paseo por Disneylandia. Ella probablemente estaba tan emocionada por ir que simplemente no se había resistido. Y Dios sabe qué pretendía hacer con ella después. Pero esa oportunidad se la arrebataron un grupo de buenos samaritanos. Al menos así imagino que él lo pensó, jugando este retorcido juego de engañar a su presa haciéndola sentir segura antes de finalmente conseguir lo que quería de ella.
No es que me diera cuenta de nada de eso en ese momento. Para mí, de 10 años, todo era un gran lío de confusión y miedo. Pero saber que lo que sea que estaba sucediendo estaba muy, muy mal. No tenemos idea de qué pasó con el hombre o la niña después de eso. Nadie habló de eso de nuevo por el resto de las vacaciones, y estoy bastante seguro de que pasaron casi 5 o 6 años antes de que alguien me lo mencionara y me explicara exactamente cuál era la situación. Hasta donde yo sabía, todo lo que había visto era a un papá maltratando a su hija, que luego fue arrestado por ello. Y hasta el día de hoy, me atormenta que una de las peores cosas que haya presenciado ocurrió en lo que se anuncia como el lugar más feliz de la Tierra. Y cómo, si las cosas hubieran sido un poco diferentes, esa niña podría haber acabado muerta, o algo peor unos días después, y ninguno de nosotros lo habría sabido. Gracias a Dios que habló cuando lo hizo. Gracias a Dios que había gente allí que reaccionó como lo hizo, porque realmente no quiero pensar en la alternativa. Hace unos veranos mi esposa y yo llevamos a los niños a Florida por una semana para que visitaran Disney World. Fue una situación beneficiosa para todos. Los niños dejarían de insistirnos para llevarlos allí, mientras que los adultos podríamos disfrutar de los trópicos durante 7 días completos para experimentar cómo se siente un verano real. No me malinterpreten, amo mi estado natal de Maine, pero lo único más aterrador que los libros de Stephen King es el clima aquí. Como dice el dicho, si no te gusta el clima en Nueva Inglaterra solo tienes que esperar un minuto. Así que estábamos en Orlando por la semana, y el plan era pasar 3 días en Disney World, con un día a cada lado para que los adultos pudiéramos hacer cosas más propias de adultos. Estábamos paseando por la ciudad, viendo algunos lugares y tomando sol bajo el resplandor del sol de Florida. Finalmente conseguí lo que realmente quería, que era un enorme sándwich cubano. Mientras mi esposa mantenía a los niños bajo control, yo iba detrás de ellos tratando de no desmayarme por haber ingerido mi peso corporal en carne de cerdo, pan y queso. En un momento dado, mi esposa necesitó usar el baño, así que yo quedé a cargo de vigilar a los niños mientras ella encontraba un lugar donde poder ir al baño sin tener que abrir su bolso. Admito que aquí sentí que no estaba siendo el mejor padre. Encontré un banco cercano, me senté y les dije a los niños que se quedaran donde pudiera verlos, aunque esto fue un poco redundante ya que cerré los ojos y comencé a tomar el sol como un lagarto grasoso y repugnante. De repente, me desperté de mi aturdimiento pensando en los niños. Me levanté, miré alrededor y vi a mi hijo casi a mitad de la calle hablando con un tipo vestido como Mickey Mouse. Sabía que los personajes de Disney aparecían fuera de los parques en ocasiones, pero verlo en el centro de Orlando me confundió un poco. Aún así estaba más aliviado que otra cosa, ya que no habían desaparecido en el aire, lo que habría arruinado más que solo nuestras vacaciones, puedo decirles eso. Caminé hacia Mickey cuando empecé a darme cuenta de que algo no estaba del todo bien con él. Los Mickeys en el parque eran muy animados, haciendo movimientos teatrales para entretener a los niños. Este Mickey no era así para nada. Mientras mis hijos básicamente bailaban a su alrededor emocionados de verlo fuera de los parques, Mickey simplemente los miraba, casi como si Mickey Mouse hubiera tomado algunas píldoras de Mickey. Perdón, chiste de padre, viene con el territorio. Pero solo cuando me acerqué mucho pude ver realmente que este Mickey en particular no solo actuaba de manera incorrecta, sino que también lucía mal. No era solo que la forma y el color de su traje de dudoso copyright estuvieran desalineados, era el hecho de que estaba sucio. Entiendo que esas cosas no deben ser fáciles de lavar, como estoy bastante seguro de que solo la cabeza no cabría en la lavadora que teníamos en casa, pero esta cosa estaba cubierta de suciedad y manchas viejas, como si fuera seriamente asqueroso. No quiero ni pensar cómo debía oler por dentro. Miren, no soy un completo idiota. Entendí, o al menos pensé que entendí, cuál era el problema con el tipo en el traje pirata. Nadie en una situación financiera estable elige usar un viejo y maloliente traje de Mickey Rat, o lo que sea, y pasearse por el centro de Orlando. Así que, mientras los niños seguían corriendo en círculos alrededor del tipo, que pensé que estaba exhausto y medio desmayado por el calor, metí la mano en mi billetera y saqué un billete de 20, pero el tipo simplemente me miró, o más bien la cabeza lo hizo, lo cual no anticipé que fuera tan espeluznante, con esos grandes ojos negros y sin vida mirándome desde unos pocos metros de distancia.
Eso me dio bastante miedo. De todos modos, empujé el billete hacia su dirección general, como diciendo, oye tío, toma el dinero. El tipo realmente inclinó la cabeza hacia mí, como un movimiento bien ensayado de película de terror. Obviamente, respondí poniendo el billete de 20 de nuevo en mi billetera para no ofenderlo más. Llamé a mis hijos para que regresaran conmigo, porque su mamá probablemente se estaba preguntando dónde demonios nos habíamos metido, y ellos estaban como, oh papá, ¿podemos jugar un poco más con Mickey? Mientras tanto, Mickey seguía mirándolos, lo cual obviamente me estaba poniendo muy incómodo. Ahora estaba insistiendo con mi mejor voz de papá estricto que hicieran lo que se les decía, o le diría a su mamá que se habían estado portando mal. Mientras lo hacían, Mickey intentó agarrar a mi hijo de entonces 7 años. Esa fue la línea roja cruzada justo ahí. No toques a mis hijos a menos que te conozca. Así que me acerqué al tipo y le dije eso mismo. Él no tenía ningún derecho a poner una mano sobre mis hijos, especialmente no en ese traje. Mickey simplemente siguió mirándome durante todo este tiempo sin hacer ni un solo sonido. Tomé a mis hijos de la mano, que estaban bastante angustiados en este punto porque papá estaba siendo malo con Mickey, y Mickey no estaba actuando como su habitual y alegre yo. Hice una muestra de disculpa al hombre por haber sido brusco con él, y traté de convertirlo en uno de esos momentos de enseñanza mientras me alejaba con los niños, dejando claro que ningún adulto tiene permitido tocarlos sin su permiso expreso, y que los extraños definitivamente no tienen permitido tocarlos, y deben decirle a mamá o papá si lo hacen. Pero luego cometí el error de mirar por encima de mi hombro, donde vi a Mickey todavía mirándome y logrando ser incluso más espeluznante que antes. Esa noche no pude dormir debido a lo poco acostumbrado que estaba a la humedad de Florida. El aire acondicionado de nuestra habitación de motel se había comportado muy bien toda la semana, pero eligió esa noche, de todas las noches, para comenzar a fallar. Gracias a Dios la unidad de los niños estaba funcionando a toda marcha, pero la nuestra no tanto. Terminé saliendo de la cama y sentándome en la mesa de la cocina mientras bebía un vaso de algo que terminó siendo más hielo que agua, tratando de refrescarme lo suficiente como para volver a dormir. Teníamos el vuelo de regreso al día siguiente, así que necesitaba estar lo más alerta posible para no arruinar los pases de abordar o lo que sea. Pero déjenme decirles, el motel en el que estábamos alojados era todo en bungalows, unidades de una sola planta en forma de herradura, y la nuestra daba a la autopista afuera. Me acerqué a la ventana para echar un último vistazo a la noche. Me encanta vacacionar allí y entiendo completamente por qué es el destino de elección para los jubilados. Pero mientras miraba a través de las persianas, vi algo que me dejó boquiabierto. Afuera, iluminado por las luces de la calle, de pie quieto como una estatua cerca de la autopista, había una forma claramente de Mickey Mouse. Grandes orejas circulares, manos demasiado grandes, todo. De hecho, dije en voz alta para mí mismo, no puede ser verdad. Al darme cuenta de que el tipo disfrazado de Mickey Knockoff de Orlando había descubierto de alguna manera dónde nos estábamos quedando. No tengo idea de cómo logró descubrirlo. Es algo en lo que aún pienso de vez en cuando. Pero lo único concreto que tengo en mente es que cuando no llevaba ese traje, podría haber parecido casi cualquier persona. Así que podría habernos seguido todo el camino de regreso al motel, a pie o en coche, y no tendríamos ni idea de que nos estaban acechando. Pero como nos fuimos de Florida al día siguiente y solo hablé con la policía allí una vez, no tengo respuestas definitivas sobre cómo ese tipo nos encontró. Así que me apresuré de vuelta a la cocina para agarrar un cuchillo del cajón, lo cual podría parecer una exageración para algunos de ustedes, pero no puedo exagerar el miedo que sentía en ese momento. Hay algo que sucede cuando eres padre. Algo que te hace no querer arriesgarte con la seguridad de tus hijos. Así que, con el cuchillo en la mano, corrí de vuelta a la ventana y miré afuera para ver que ya no había nadie allí. Nota que digo, nadie, y no, nada. Porque tirado en el estacionamiento a unos 100 metros más cerca de la habitación del motel, estaba todo el disfraz de Mickey Mouse pirata. Simplemente tirado allí en el asfalto. Me quedé mirando la cosa aterrorizado por un momento, pensando que el tipo simplemente se había quitado el disfraz en unos 15 segundos, y ahora no estaba en ninguna parte. Pero lo que pasó después fue literalmente sacado de una película de terror. Estaba revisando los alrededores del estacionamiento tratando de ver al tipo, cuando de repente, ¡boom!,
Aparece justo frente a la ventana y golpea su cabeza, sí, su cabeza real, contra el cristal tan fuerte que pensé que rompería todo el vidrio. Casi tuve un ataque al corazón en ese momento y el chillido aullador que hice cuando el tipo apareció de inmediato despertó a mi esposa e hijos. Le dije a mi esposa que fuera al cuarto de los niños, cerrara la puerta detrás de ella y llamara a la policía, lo cual hizo después de hacerme unas cuantas preguntas aterrorizadas sobre qué estaba pasando. Supongo que el cristal de la ventana era de seguridad o algo así, porque el tipo, que por cierto estaba completamente desnudo de pies a cabeza, no parecía poder romperlo sin importar lo que lanzara, ya fueran puños, frente o lo que fuera, simplemente boom, y se sacudía en el marco. Todo el tiempo yo simplemente le estaba agitando el cuchillo, y gritando que la policía estaba en camino, que la policía estaba en camino, a lo cual parecía responder más que a cualquier otra cosa. Sin embargo, cambió su atención a la puerta e intentó abrirla mientras corría hacia la habitación de los niños, preguntándole a mi esposa si la policía había enviado a alguien aún. Escuché su respuesta de sí, y para cuando volví a la ventana, los golpes habían parado y el traje vacío de Mickey había desaparecido del estacionamiento. Simplemente observé el estacionamiento hasta que vi las luces azules parpadeantes acercándose, y solo entonces pude respirar adecuadamente. Di declaraciones a los policías que llegaron, les conté toda la interacción previa que había tenido con el tipo, y supuse que sería bastante fácil para ellos encontrar a alguien que estaría desnudo si no llevaba ese enorme traje de Mickey Mouse puesto. Pero como dije, no estábamos allí por mucho tiempo más, y al día siguiente tomamos el avión de regreso a Maine y a la realidad. Tuve que llamar al departamento de policía de Orlando para ver si había habido algún desarrollo, lo cual me sorprendió porque no hubo arrestos relacionados con el incidente esa noche, a pesar de haber interrogado a varios miembros actuales y antiguos del elenco de Disney. Sé que puede parecer una forma realmente anticlimática de terminar la historia, que nadie fue capturado y nada se resolvió, y no tengo ninguna pieza de información reveladora o iluminadora para compartir que los haga decir «Oh Dios mío». La llamada venía de dentro de la casa o algo así. Pero realmente, ahí es donde termina la historia. El tipo nos encontró, nos aterrorizó, y luego nos fuimos de Florida. Supongo que puedo terminar diciendo que espero volver en algún momento cuando los niños sean mayores y ya no tengan interés en ir a Disneylandia, pero definitivamente no será pronto y definitivamente no será al centro de Orlando. Hay un lugar en el centro de Florida conocido simplemente como Celebration, concebido en los años 90 como un proyecto civil por la compañía de desarrollo de Disney. Celebration alguna vez fue promocionado como el destino de ensueño definitivo para los fanáticos de Walt Disney, donde podían escapar de la sombría realidad de sus vidas cotidianas para vivir, ya sea temporalmente o permanentemente, en su propio mundo residencial de ensueño. Hace 23 años, la compañía Walt Disney invirtió casi $5,000 millones en su planificación y eventual construcción en las afueras de Disney World, cerca de Orlando, Florida. Y a lo largo de los años, las calles se llenaron de encantadoras y pintorescas casas pintadas de blanco, amarillo, rosa, beige o azul, y bordeadas de cercas de estacas blancas con exuberantes jardines verdes. Cuando llegaba el otoño, se sabía que Celebration enviaba contenedores llenos de hojas caídas marrones desde los estados del norte para esparcirse por las calles y plazas cuidadosamente construidas. Durante la temporada navideña, se vertía nieve falsa sobre los tejados para darle un distintivo ambiente navideño, a pesar de las temperaturas cálidas. Mientras tanto, los árboles locales estaban equipados con pequeños altavoces apenas visibles que reproducían melodías incesantes de pájaros cantores. Y por si la naturaleza inquietante del valle inquietante de la ciudad no fuera suficiente para asustarte, espera hasta que te enteres del oscuro pasado que la aparentemente perfecta ciudad de Disney tiene escondido bajo su fachada de perfección, incluyendo historias de escapadas sórdidas, asesinatos, personas que se quitan la vida, y lo que aterradoramente se conoce como el estanque de la muerte. En la superficie, Celebration parece ser exactamente lo que se promociona como el lugar más feliz del mundo. Poco después de establecerse como una comunidad censal, la ciudad se expandió y se hizo capaz de albergar a más de 10,000 personas, completa con un hospital local y una escuela,
junto con un distrito comercial que podía atender a sus numerosos habitantes. El lugar era tan aparentemente perfecto que los residentes pronto comenzaron a referirse a la ciudad como la burbuja, porque era casi como vivir en un universo paralelo. Hay otros que la comparan con algo salido de la película The Stepford Wives y más recientemente, la película Get Out, donde una apariencia de civilidad oculta oscuros y ominosos secretos. Pero no mucho después de que se estableciera la ciudad, pronto comenzaron a aparecer grietas tanto figurativas como literalmente con edificios mal construidos, reglas dolorosamente estrictas, una escuela disfuncional y extraña, e incluso algunas muertes inexplicables entre sus residentes. Celebration podría haber sido muchas cosas, pero no era un parque temático de Disney, era una ciudad real con un problema real, escribió una vez la periodista y autora Ellie J. Charleston. Los planes para la ciudad se anunciaron inicialmente a principios de 1994. Las solicitudes para residir allí fueron inicialmente tan grandes que la compañía de desarrollo de Disney organizó una lotería en la que la gente podía participar para tener la oportunidad de conseguir una de las 500 casas. Al principio, esperaban recibir no más de unos pocos miles de solicitudes. Al final, se encontraron con más de 10,000 familias que anhelaban un pequeño trozo de cielo residencial. Según el folleto original de marketing y ventas, Celebration afirmaba que una vez hubo un lugar donde los vecinos saludaban a los vecinos en la tranquilidad del crepúsculo de verano, donde los niños perseguían luciérnagas y los columpios del porche proporcionaban un fácil refugio de las preocupaciones del día. Un lugar donde el cine mostraba dibujos animados los sábados por la mañana, la tienda de comestibles hacía entregas, y siempre había un maestro que siempre sabía que tenías algo especial. Recuerda ese lugar, su nombre es Celebration. Sin embargo, a medida que los residentes llegaban en masa, las quejas sobre la dolorosamente artificial belleza y las imperfecciones físicas comenzaron como un goteo de quejas y murmuraciones que se convirtieron en una avalancha de descontento. Supuestamente era obligatorio que cada nueva casa tuviera la imagen de Mickey Mouse en algún lugar de la propiedad. Y esa era solo una de la multitud de reglas en el libro de regulaciones de 160 páginas que se esperaba que los residentes siguieran. Otras reglas establecían que solo se permitía cierto tipo de plantas en los jardines de la ciudad, y se decía que se habían construido caminos especiales en la parte trasera de las casas para ocultar los contenedores de basura y los vehículos que se consideraban antiestéticos. Además de esto, se decía que a los residentes solo se les permitía tener ciertos colores de cortinas y tenían que mantener sus céspedes cuidadosamente cortados a una longitud uniforme específica. Jan y Ori Scheisel, una pareja jubilada de Michigan y residentes de Celebration desde hace mucho tiempo, dijeron a un periódico británico que, si no te gustan las reglas y regulaciones, te prometemos que realmente no quieres vivir aquí. Le dijeron a un periodista visitante que no se permitía que dos casas adyacentes se vieran iguales, que ninguna casa podía tener más de 2 vehículos visibles en su entrada, y que las persianas o cortinas podían ser de cualquier color, pero debían ser blancas en el lado exterior para darle a las casas una apariencia uniforme. Si no tienes suficiente corteza en tu cobertura del suelo, o tienes plantas muertas en tu porche, te enviarán una carta con palabras fuertes, dijo el señor Scheisel. Pero a medida que pasaban los años, más eventos siniestros comenzaron a suceder en la aparentemente perfecta ciudad. En 1998, la comunidad unida de Celebration quedó horrorizada por la noticia de una invasión armada a una casa. Una pareja fue atada y amordazada en su propia casa por una banda de ladrones enmascarados que procedieron a golpearlos brutalmente mientras vaciaban la casa de objetos de valor. Luego, en noviembre de 2010, un maestro de 58 años llamado Mateo Giovandito, que vivía solo con su chihuahua, fue estrangulado hasta quedar inconsciente con un cordón de zapato antes de que su cuerpo fuera cortado en pedazos con un hacha de incendios. Los vecinos de Giovandito solo se volvieron sospechosos cuando no se presentó a la escuela para enseñar a sus hijos. Las fuerzas del orden locales hicieron el macabro descubrimiento cuando tocaron su puerta, y fueron recibidos por el hedor de la descomposición. David Israel Mourinho, quien era un vagabundo en ese momento, recibió una sentencia de por vida por el asesinato.
Intentó defender sus acciones ante la policía diciendo que había entrado en cólera, después de que el señor Giovandito intentara agredirlo. Después del asesinato, exalumnos de Giovandito confesaron que él los había tocado después de invitarlos a quedarse a dormir en su casa. La madre de un estudiante detalló que el señor Giovandito, a quien ella se refirió como un depredador astuto, desarrolló una relación cercana con su hijo de 10 años. Afirmó que el maestro agredió a su hijo durante excursiones escolares a países como México, Japón y China, pero el niño de repente rompió los lazos con Giovandito, y ella luego se enteró de que había estado abusando de él durante años. Luego, solo unos días después de la muerte de Matteo Giovandito, un vecino suyo llamado Craig Fuschi se atrincheró en su propia casa durante unas 12 horas y comenzó a disparar a los oficiales de policía afuera que solo habían llegado para interrogarlo sobre el asesinato. Ningún oficial resultó herido en el tiroteo, pero cuando lograron entrar a la casa, encontraron al señor Fuschi muerto por una herida de bala autoinfligida. Se cree que Fuschi estuvo involucrado en lo que había sucedido con los niños locales. También se hablaba de un estanque de la muerte cerca de la tranquila ciudad. Hasta finales de los 90, no había advertencias en la carretera cercana de que si tomabas un giro equivocado, corrías el riesgo de conducir hacia el agua infestada de caimanes. Varios incidentes dieron al estanque su nombre macabro. Quizás el más infame fue el de 3 jóvenes que habían estado de vacaciones en Florida durante el verano de 1998, antes de desaparecer misteriosamente. Los cuerpos fueron descubiertos 9 meses después dentro de un coche en el fondo del lago. Un niño de 2 años también fue devorado por un caimán mientras jugaba junto al estanque. Un inversor inmobiliario llamado Malcolm Longley, que se había trasladado a Celebration desde Maidenhead, también afirmó que había un elemento sórdido en la vida en Celebration, con el intercambio de esposas siendo generalizado. Lo llamamos Celebration Separation, dijo durante una entrevista en 2010. Casi todos los británicos que conozco que se han mudado aquí han llegado felizmente casados y han terminado divorciados. Es una ciudad incestuosa y hay un elemento de intercambio de esposas. Nunca conocí a tantos swingers hasta que vine aquí. Admitió que había visto a algunos mudarse a Celebration para esconderse de problemas y encontrar un final de cuento de hadas, pero no lo consiguen. Después de muchos años de luchas y dificultades, en 2004 Disney vendió Celebration a una compañía con sede en la ciudad de Nueva York. Desde entonces, muchos residentes han intentado ocultar la reputación inquietante que ha acumulado. En respuesta a una publicación difamatoria en un blog, un residente escribió: "He vivido en Celebration durante 9 años y me encanta. La mejor parte de Celebration son las personas maravillosas y cariñosas. Me encanta vivir aquí, no es nada espeluznante. Todos son muy amables y es hermoso. Los problemas actuales son para las personas que viven en condominios, no en casas. Muchas personas que viven aquí piensan que es el mejor lugar del mundo para vivir y que son realmente afortunados. Donde más tienes hermosos senderos para caminar, una selección de piscinas comunitarias para usar, eventos comunitarios y la capacidad de ver múltiples exhibiciones de fuegos artificiales todas las noches del año. Además, está ubicado tan cerca de Disney, Universal y SeaWorld, por lo que puedo ir a un concierto gratuito todo el tiempo con mis pases anuales. ¿Qué no amar de esta hermosa ciudad?". Un segundo residente confirmó que habían vivido en Celebration durante casi 10 años y no vivirían en ningún otro lugar. Tiene un verdadero sentido de comunidad que nunca he tenido en ningún otro lugar. Nuestra ciudad está lejos de ser perfecta, pero es un lugar lleno de personas maravillosas. Me encanta criar a mis hijos aquí. Sin embargo, se cree que ambas publicaciones fueron escritas por ejecutivos de marketing empleados por los nuevos propietarios del noreste en un intento de mejorar la fortuna de la ciudad en declive. El sitio web oficial de Celebration afirma que Celebration fue fundada con el concepto de construir un lugar mejor y una mejor manera de vivir. Hay una razón por la que Celebration no es una ciudad, sino una comunidad en el sentido positivo de la palabra. Pero si rascas la superficie, parece que detrás de la fachada de perfección acechan eventos siniestros en casi cada esquina, y para muchos mudarse a la ciudad no resultó en una celebración, sino en devastación, abuso y muerte. Esta historia sucedió hace unos años y aún no lo supero.
Creo que nunca lo haré. Mi esposa y yo decidimos llevar a nuestros 2 hijos a Disney World, después de que me ascendieran bastante en el trabajo. A nuestros hijos les encantaba todo lo relacionado con Disney, y pensamos que sería la vacación familiar perfecta para ellos. Para contextualizar, mi hijo tenía 3 años en ese momento y mi hija tenía 4. Reservamos un hotel en Disney, y conseguimos todos los pases rápidos, y todo lo que se podía para hacer el viaje más agradable. Bueno, en el tercer día estábamos en el Magic Kingdom. Ese día, tenían a todos los personajes de Disney caminando con disfraces y tomándose fotos con los niños. Bueno, mi hija vio a la princesa Jasmine y literalmente comenzó a llorar, rogando por conocerla y tomarse una foto con ella. Había bastante cola. Había un montón de otros personajes interactuando con los niños y los padres, y en general fue una experiencia bastante positiva y divertida. Excepto cuando vimos a Mickey. Mientras estábamos en la fila para que mi hija se tomara una foto con Jasmine, mi hijo vio a Mickey Mouse y también empezó a emocionarse. No había cola para Mickey y él estaba agitando las manos para que nuestro hijo viniera a tomarse una foto con él. Llevé a mi hijo hacia él. Mickey lo levantó. Metí la mano en mi bolso en busca de la cámara y me di cuenta de que mi esposa la tenía y aún estaba en la fila de Jasmine, no muy lejos. Di la vuelta rápidamente para agarrarla, pero cuando me volví, Mickey y mi hijo habían desaparecido. Como si simplemente se hubieran esfumado. Estaba muy lleno y no los podía ver por ningún lado. Empecé a correr por ahí empujando a la gente y gritando el nombre de mi hijo. Y entonces, aún no puedo creer que esto haya pasado. Corrí hacia una parte trasera del parque no muy lejos de donde estábamos originalmente, y vi al mismo Mickey Mouse con mi hijo saliendo por alguna cerca de salida trasera. Corrí a toda velocidad hacia la cerca, y saqué a mi hijo de las manos de Mickey. Estaba llorando histéricamente. Entonces Mickey saltó a una camioneta blanca que estaba estacionada cerca. Había como 6 personas en la camioneta que pude ver. Mickey saltó adentro y la camioneta se alejó a toda velocidad. Inmediatamente fui a la seguridad del parque y expliqué la situación. No puedo entrar en detalles completos sobre lo que sé, porque la investigación aún está en curso. Pero resulta que esa camioneta y Mickey eran parte de alguna organización de tráfico humano. Ya te estoy diciendo demasiado, mi abogado dijo que ni siquiera debería escribir esto. Pero la gente tiene que saber que hay personas en el mundo que harán cualquier cosa para causar daño y maldad. Y estas organizaciones son profundas. No creerías las personas en el poder que están asociadas con esto. Pero mi hijo está a salvo y eso es todo lo que me importa. Terminamos recibiendo compensación de Disney para las próximas 3 temporadas. Siempre estate alerta y consciente de tu entorno. El año pasado, varias de mis amigas y yo decidimos hacer un viaje a Disney World. Yo vivo en Florida, y todas mis otras amigas tuvieron que volar para verme, pero siempre vale la pena para ellas, especialmente cuando podemos ir a Disney cuando queramos. Bueno, era un viernes, todas mis amigas estaban conmigo y estábamos en Drink Around the World en Epcot. Este era el día en que nos íbamos a relajar y básicamente emborracharnos y divertirnos. Estábamos en uno de los bares al aire libre que tienen en Epcot. Y para aquellos que no lo sepan, Drink Around the World es prácticamente el lugar en el parque donde puedes pedir una bebida de cualquier país. Pero bueno, creo que estábamos en la parte del Reino Unido y tomamos asiento en el bar al aire libre. Siempre soy la paranoica del grupo de amigas. Siempre estoy mirando y viendo quién está a mi alrededor. Tomamos asiento, y había estos 2 tipos sentados directamente a nuestra izquierda. Ambos tenían la cabeza inclinada, como si estuvieran en una conversación profunda, y nos miraban a todas. Entiendo que eso no es gran cosa, pero nuevamente, soy la paranoica y me di cuenta de eso. Cada una pide nuestra primera ronda de bebidas. El día estaba yendo completamente normal hasta ahora, y fue entonces cuando dije que necesitaba ir al baño. Éramos 5 en total y 3 de mis otras amigas dijeron que vendrían también, dejando a mi amiga sola en el bar. Le pregunté si también quería venir, pero insistió en que no tenía que ir y que nos guardaría los asientos. Miré a los 2 tipos que estaban sentados junto a ella una última vez antes de ir al baño. Cuando regresamos vi a nuestra amiga actuando un poco extraña. Estaba un poco inclinada hacia un lado y casi se estaba cayendo de la silla. Fue entonces cuando me di cuenta de que los 2 hombres ya no estaban allí. Le pregunté a mi amiga si estaba bien. Me miró con ojos vidriosos y apenas podía formar una oración.
Luego se desplomó completamente en mis brazos. Inmediatamente empecé a gritar pidiendo ayuda. Poco después de eso, llevamos a mi amiga de urgencia a un hospital cercano. Resultó que encontraron ketamina en su sistema sanguíneo, que es común en la droga conocida como Rufi. Cuando supe esta información, supe en mi corazón que esos dos hombres que estaban sentados junto a nosotros le habían puesto algo en su bebida mientras íbamos al baño. Regresé a Disney y exigí que revisaran las cintas de video de ese día. Y sí, claramente, Disney vio en las imágenes a esos dos hombres vertiendo una sustancia blanca en la bebida de mi amiga mientras ella no miraba. Aquí hay algunas actualizaciones. Mi amiga está completamente bien y no le pasó nada. En cuanto a esos dos hombres que hicieron lo que hicieron, sus rostros están ahí fuera pero no han sido capturados. Mis amigas y yo no hemos vuelto a Disney desde entonces. No hace mucho tiempo llevé a mi hijo de 2 años de viaje a Disney World. Está obsesionado con El Rey León, Toy Story y prácticamente cualquier cosa de Disney para niños. Para contextualizar, en ese momento era madre soltera. Bueno, acababa de ahorrar lo suficiente para que ambos pudiéramos ir y decidí lanzarme a Disney. Pero siendo honesta, ir a todos los parques como madre soltera puede ser realmente agotador. Pero realmente valió la pena ver la cara de mi hijo iluminarse en todos los paseos y parques. Durante nuestro tiempo en Disney, compré a mi hijo uno de esos libros de autógrafos. Es para que todos los personajes lo firmen y lo conserves como recuerdo. Bueno, para mi hijo, literalmente conseguí todas las firmas que pude, desde el Capitán Garfio hasta Elsa. Ahora aquí viene la parte realmente extraña. Cuando mi hijo y yo volvimos a casa desde Disney, estaba desempacando todas nuestras cosas en nuestro apartamento. Estaba revisando todo el merchandising y los regalos que mi hijo recibió cuando encontré el libro de autógrafos. Lo recogí y comencé a repasar todos los nombres. En la última página, había un mensaje escrito que no parecía venir de ninguno de los personajes. Decía: necesitas vigilar más de cerca a tu hijo. Existimos y él no está seguro. Tuve que leerlo como 5 veces porque simplemente no podía creer lo que decía. Otra cosa que noté, cada personaje que firmó el libro lo hizo con un marcador negro o un Sharpie de algún tipo. Este mensaje que encontré estaba escrito con un bolígrafo rojo. Recuerdo que cada personaje que lo firmó y vi cómo todos me lo devolvieron. Ninguno de ellos escribió ese mensaje. Arranqué esa página y se la mostré a mis amigos y compañeros de trabajo. Nadie puede explicar cómo alguien podría haber escrito eso allí, especialmente sin que yo lo notara. He guardado el libro de autógrafos, pero desde entonces he arrancado la última página. No estoy segura si debería haberlo guardado o no, pero el mensaje fue demasiado perturbador y no quería tenerlo cerca de mí. Mi hijo todavía ama Disney, y hemos vuelto 2 veces desde entonces. Pero en esos viajes no ha pasado nada, y fueron completamente normales. Hasta el día de hoy, no tengo idea de quién escribió y dejó ese mensaje en el libro de autógrafos de mi hijo.